Bien. La unidad para hoy es la unidad 4, encuadre legal y ejercicio profesional de la psicología. Es un tema muy especial porque es un tema que Juan Carlos Domínguez Lostaló, el titular de la cátedra, ha desarrollado personalmente con mucho compromiso y mucha militancia desde sus primeros años como profesional, digamos, ¿no? Con lo cual tenemos en la cátedra el particular orgullo de contar con alguien que fue protagonista activo en primera persona de todas las luchas que tuvieron lugar en el camino de la construcción de nuestra carrera y de nuestro ejercicio profesional en particular. Por eso estuve buscando en las redes a ver qué encontraba de su parte para compartir con ustedes, y anoche tarde di con un video que lo he subido, que ya está en el espacio de los teóricos, tanto del lunes como del miércoles, para que ustedes lo vean, lo disfruten. Es un teórico que es un teórico, no, lo usamos como un teórico, pero tiene que ver con una charla que él dio en el Colegio de Psicólogos hace 2 años, junto a la doctora Constanza Selachi, que es profesora a cargo de Psicología Laboral de esta casa, actualmente secretaria de posgrado de la facultad. Ella hace una breve introducción, un pequeño desarrollo inicial, y luego Juan Carlos se extiende haciendo un recorrido acerca de cómo fue que surgió nuestra carrera, los protagonistas del armado de la carrera, donde va enlazando los referentes históricos del psicoanálisis en la Argentina con la construcción de las primeras carreras de psicología, de los primeros egresados, y el surgimiento de nuestra profesión. Algunas consideraciones. Por eso me parece a mí hasta una falta de respeto que yo toque estos temas teniendo a Juan Carlos allí. Les he puesto ese video para que primero que ustedes lo conozcan, lo disfruten, charlando en el desarrollo de una exposición. Hay otros que tengo preparado para con los temas que vienen más tarde en el programa, así que lo van a volver a ver en otros temas. Pero es la historia viva, Juan Carlos, es la memoria. Nosotros que siempre trabajamos tanto con la memoria, con Evelyn ahí está poniendo el video, muchas gracias, el link. Que nosotros siempre trabajamos con el concepto de memoria, que decimos que la memoria está presente. Bueno, Juan Carlos es la memoria viva del origen de nuestra carrera, prácticamente, pero sin duda del origen de nuestros órganos colegiados. La asociación, primero la Asociación de Psicólogos y luego el Colegio de Psicólogos. Y un conjunto de federaciones de las que formó parte también. Entonces, pongo ese video para que el teórico de hoy esté trabajado en 2 planos, con el teórico de él como eje, y por nuestra parte complementando algunos aspectos, quizá ordenando, orientando alguna lectura, pero básicamente el eje de esta clase la va a llevar Juan Carlos con ese video que ofrecemos allí en las aulas, en el aula virtual, en el espacio de los teóricos. Yo voy a trabajar algunos aspectos que me parecen sumamente importantes, que tienen que ver con un punteo histórico de la normativa. Juan Carlos, insisto, va a ser un raconto del entramado vincular, político, ideológico, técnico, profesional, del momento del surgimiento de nuestra carrera y sobre todo en nuestro campo profesional. Yo voy a hacer un punteo de los aspectos normativos, básicamente, para que ustedes lo tengan ordenado en el tiempo y ver qué enfocar de cada cuestión. Una pregunta típica que surge en los estudiantes: bueno, ¿para qué vemos las leyes? ¿Hay que saberse todas las leyes, todos los artículos, todos los incisos, cada punto y coma? No. Hay que leerla como
como una herramienta para pensar, como una herramienta para intervenir, y ver cuáles son los aspectos lógicos fundamentales que nos aporta esa herramienta. Para saber cada letra van al buscador o van a un libro y ahí lo tienen cuando lo usen. Sí, hay leyes, leyes o elementos éticos normativos que son trascendentes, y ahí sí vamos a trabajar un poco más importante. ¿Cuáles son los aspectos éticos normativos que delimitan el campo de nuestra profesión? Bueno, entiendo que ustedes esto también lo han trabajado en la EPS, ¿verdad? Entonces, ahí hay un trabajo también más minucioso. Por eso yo tengo la dificultad de hacer un recorrido a medio camino, digamos, de lo que va a dar Juan Carlos y lo que vieron en las EPS. Entonces, ¿cuáles son los elementos ético-normativos centrales que delimitan el campo de nuestra intervención? Bueno, en primer lugar, la Constitución Nacional, que parece una obviedad, pero es muy importante, porque recuerden que dijimos que en el 1994 se modificó la Constitución Nacional, y se incorporan allí todos los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Y eso para nosotros es un dispositivo de intervención. Recuerden lo que vimos anteriormente. Los derechos humanos como dispositivo de intervención, como imperativo ético, que ya lo eran, pero ahora dispositivo técnico de intervención. Son ley. Entonces, arranca ahí, en la Constitución Nacional, máxima norma de nuestro país. Bueno, en segundo término, la Ley de Ejercicio Profesional, 10.306 en la provincia de Buenos Aires. Si ustedes van a ir a otras provincias, cada provincia, en general, cada provincia tiene su ley de ejercicio profesional. Por supuesto que hay que empaparse de la correspondiente donde ustedes desarrollan la tarea, pero en general todas tienen un mismo espíritu. La 10.306, la de la provincia de Buenos Aires, marcó camino, marcó tendencia, fue señera en la lucha por la conquista de un campo de ejercicio profesional. Hoy ustedes gozan con ese beneficio de llegar a recibirse y trabajar en algo que ya está dado. Tratemos de retrotraernos unos años para atrás, cuando todo esto era mucha lucha y lo obvio había que demostrarlo, lo obvio había que conquistarlo. Es más, lo obvio parecía ser lo contrario a los intereses de nuestra profesión. Eso hoy voy a tratar de marcárselos en este recorrido que les comento. ¿Qué leyes nos perjudicaban, nos bloqueaban concreta y taxativamente en el ejercicio de nuestra profesión? No eran formas de decir, no eran opiniones, pareceres, estaban, fíjense, lo que siempre decimos, la ley, el poder, los intereses en juego. En las leyes se traducían los intereses que se oponían al surgimiento de la psicología como profesión. Y contra eso había que trabajar, y no era sencillo. Imagínense el esfuerzo, las tensiones, los padecimientos que nuestros primeros colegas, los que armaron esto que hoy recibimos como algo dado, tuvieron que atravesar. Bueno, voy a tratar de marcar algo de eso. Imagínense que es apenas una postilla en el largo recorrido y luchas que hemos recibido. Nuestra profesión se hizo a fuerza de lucha. Nunca se lo olviden. Ustedes son herederos y herederas de un derrotero de luchas, de un camino de luchas, de construcción de derechos, de construcción de oportunidades. Y eso, como siempre digo, hoy una vez más, lo repito, la historia está presente. ¿Qué significa? Que en el andar de ustedes van a volver a tener problemas, seguramente, de esta naturaleza. Van a tener que seguir trabajando, agarrando la posta, llevándola más adelante en relación a estas luchas. Por eso es importante conocer nuestra historia profesional. Por eso esta reunión es muy importante, y por eso el video de Juan Carlos es muy importante, ¿se entiende? Quiero que ustedes sean parte de este linaje, vamos a decir, profesional, de esta historia, porque tienen que estar atentos y atentas, advertidas de cómo se llegó hasta acá en la profesión, porque esos ciclos son reiterativos, y hoy van a ver algunos de ellas que fueron hace poquito nomás. Y en el video Juan Carlos se alude
a esos intentos nuevamente de ir hacia atrás en nuestros alcances profesionales. Atención con esto, que no es pasado antiguo, es presente, convive. Depende de cada uno de ustedes y de cada una de ustedes que sigamos construyendo profesión, que sigamos construyendo y consolidando nuestros derechos laborales. Ahí dije varias cosas, ahora voy a volver a retomarlas. Otro elemento importante en la delimitación ético-normativa es el Código de Ética, que surge a partir de la Ley 10.306. La Ley 10.306, a diferencia de otras leyes, que ahora vamos a ver, indica la creación del Colegio de Psicólogos. Y a la creación del Colegio de Psicólogos indica la creación de un Código de Ética. Esto es inédito, no ocurre siempre, no ocurre en todos lados. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, no tiene Colegio de Psicólogos. Usted puede decir, ¿pero cómo? No tiene Colegio de Psicólogos. Y por algo no lo tiene. Porque pudieron más otros intereses. Juan Carlos por ahí al pasar lo dice. Sepan escuchar el video de Juan Carlos y Constanza, porque Juan Carlos dice muchas cosas como calladito, desliza frases, comentarios, como al pasar. Estén muy advertidos, muy atentos. Es como un jeroglífico que hay que ir descifrando, pero te las va dejando ahí. No esperen grandes desarrollos, son marquitas que ustedes tienen que ir hilvanando. Atención con eso. Después me preguntan dudas y demás, lo que no se entendió, lo retomamos de ese video. Bien. Último elemento, la Ley Nacional de Salud Mental. Gran elemento, gran aporte que delimita, transforma el campo de la práctica profesional, el rol del psicólogo y la psicóloga en ello. Entonces, ahí tenemos tres grandes elementos. Bueno, la Constitución Nacional, la reforma de 1994, la Ley de Ejercicio Profesional, el Código de Ética, la Ley de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Nacional de Salud Mental. Por supuesto, se van agregando las leyes de infancia, las leyes contra las violencias hacia las mujeres, un conjunto de normativas que decimos están en la Constitución Nacional y que se fueron incorporando en los últimos gobiernos nacionales y populares, básicamente. Ahí hubo un gran avance en materia de protección de derechos. Bien. Este es el encuadre que les quiero comentar. Les voy a mostrar rapidito, ya es una costumbre, digamos, algo lo comenté. Esto, el recorrido de la clase. A ver, verán esto que ya hicimos, la presentación del video. Nuestro encuadre legal, ético, normativo, que recién lo presentamos rapidito. Vamos a tratar de ver esta particular circunstancia que era, había carreras de psicología, creadas en el 58, las primeras, 58, 59, 60, 62, ahí empiezan a crearse todas las carreras de psicología en el país, o sea, no hace 200 años. Nosotros tenemos el gusto de tener aún con nosotros egresadas de la primera camada de psicólogas y psicólogos de la Universidad Nacional de La Plata. Ellos son Mirta Videla, Norma De Luca, Viví De Luca, una querida profesora que se jubiló no hace mucho, que fue profesora mía, que fue directora de la carrera, bueno, una genia. Un colega que está por aquí cerca, también en el interior de la provincia de Buenos Aires, y otra colega que está en Estados Unidos, que son los 4 que hemos podido contactar. El año pasado le hicimos un homenaje a esa camada, a esa promoción. Bueno, pero ¿qué pasaba? Se daba una situación. Psicólogos, pero sin ley de ejercicio profesional. Ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, este contexto de surgimiento del campo profesional, la cuestión entre legitimidad y legalidad en nuestra práctica. Acá había un divorcio. Había legitimidad, pero no legalidad. Bueno, ¿cómo era esto de la legalidad? Y acá este recorrido de este punteo que les quería comentar. El decreto ley 17.132, llamado Ley Holmberg. Vamos a mirar qué nos dice. Posteriormente, algo que retoma buena parte de la Ley Holmberg, pero la complica más todavía, que es la resolución ministerial 1560 del 80. Digo del 80, digo dictadura militar. La Ley Holmberg casualmente fue en la dictadura militar anterior, es del año 66-67. La Ley de Ejercicio Profesional de la Psicología, bueno, acá ya en democracia, 85.
esta ley nacional que se dio en el mismo año, el código de ética, cómo articulamos con nuestro concepto de ética y de sujeto, y la ley de salud mental. Y acá incorporar un giro que vamos a traer, que es en relación a la tortura. Ustedes podrán decir, ¿qué tenemos que ver nosotros con las torturas? Bueno, les he preparado un material que después lo compartimos, que es por demás explícito. Incluso dudé de ponerlo a consideración porque es como tiene demasiado detalle en algunos casos, pero me parece que ustedes ya son profesionales que están en condiciones de procesar y de trabajar este tema con el debido cuidado. Así que en esta aplicación, en este recorte de nuestra práctica, que es el tema de las torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que se dan muchas veces en situaciones de instituciones de encierro, de control social represivo punitivo, o sea, en el ámbito de lo forense, la práctica de psicología forense, vamos a poner a jugar un poquito todo lo que vimos antes, la ley, la ética, el rol profesional que podemos tener allí. Como siempre digo, articulando lo que vamos viendo cada vez en los nuevos teóricos, en las nuevas clases, en los nuevos temas que vamos abordando. Bien, entonces, avanzamos con el tercer punto, porque el primero ya lo encuadramos, nuestro marco ético legal, ético normativo. Este marco ético normativo, como digo, tiene lugar en los términos que hoy lo tenemos y lo disfrutamos y nos potencia a partir de la democracia. Con la ley de ejercicio profesional de la psicología 10.306, en el 85. Antes hubo intentos de aprobar una ley en el 74, pero el golpe de Estado posterior del 76 lo bloqueó, no se llegó a hacer el tratamiento correspondiente, a aprobar. La dictadura, o sea, las dictaduras siempre nos perjudicaron como profesión, siempre, o sea, perjudicaron a toda la sociedad, pero particularmente significaron profundos retrocesos para la práctica de la psicología y para el ejercicio profesional. Van a ver que en las dictaduras hay retrocesos y en la democracia hay avances, hasta que llegaron al poder, llegó al poder el neoliberalismo, donde también, justamente rescatando la ideología y la lógica política, económica que tuvo lugar en las dictaduras, también hubo intentos de retroceso. Pero gracias a las luchas, una vez más, que desempeñamos, colectivamente eso se pudo impedir. Me refiero al decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental. Ustedes recordarán, en el 18, no recuerdo si fue, sí, el debate fue 17-18, 2017-2018, pero básicamente 2018, hubo intentos fuertes por reglamentar la Ley Nacional de Salud Mental, queriendo modificar diametralmente el espíritu de la letra de la norma. O sea, era como un contramovimiento que se quería hacer, encabezado por la Dirección Nacional de Salud Mental del momento, un psiquiatra, a cargo de un psiquiatra, con el apoyo de lobbies de la industria farmacéutica y psiquiátrica muy importante, que sacaron solicitadas, notas y demás, apoyando cuestiones tales como el electroshock. Bueno, eso por eso digo, no es pasado antiguo. Esto lo tuvimos de vuelta en el 18, o sea, hace 2 años. Ustedes eran protagonistas también. Muchos de ustedes seguramente habrán participado de las asambleas, hemos podido cortar calles en Plaza San Martín, hecho notas, la facultad se expidió al respecto, las universidades y demás. Fíjense entonces cómo esto permanentemente está siempre rondando. Por eso hay que estar atentos, conocer nuestra historia para defender nuestro presente y nuestro futuro. Un poquito la historia entonces. El surgimiento de las primeras carreras de psicología. Como dije, en el 58 empiezan a crearse las primeras carreras. La primera fue de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario. En esos primeros años se crean las demás. Córdoba, La Plata, la UBA, Tucumán y demás. San Luis. Se crean las carreras, no es lo mismo que decir las facultades. Eso fue un proceso que vino posterior. Algunos fuimos facultad no hace mucho. Nosotros somos facultad del 2006. 2006. Bien. ¿Qué pasaba? El título era psicólogo clínico, psicólogo educacional, psicólogo laboral.
Es decir, la formación se dividía al terminar la carrera en 3 ramas. Era psicólogo clínico o psicólogo educacional o psicóloga laboral. Esos eran los títulos iniciales. Pero ¿qué pasaba? Esos primeros y esas primeras egresadas no tenían una ley de ejercicio profesional que los ampare. Miren qué contradicción. Se producían, entre comillas, se egresaban psicólogos y psicólogas, pero no se los dejaba trabajar porque no había una ley que habilitara su tarea, formalmente. Esto significó un retraso histórico, un conjunto de luchas para justamente formalizar la posibilidad de trabajar, de ser trabajadores y trabajadoras legales, digamos, ¿no? Formales. Fíjense esto, hay una marca de contradicción en nuestro inicio y de ilegalidad en el ejercicio de nuestra profesión inicial. Durante mucho tiempo el lema de nuestras primeras camadas de colegas fue hacer legal lo legítimo. Ese fue el lema, hacer legal lo legítimo. Tema que nos gusta preguntar en los parciales cada tanto. ¿Qué significa esto de hacer legal lo legítimo? Porque había una legitimidad, sin dudas, en la formación rigurosa, ¿no? O sea, en la formación científica de estos egresados y egresadas, en la necesidad de la población de ser atendidos por profesionales formados en las universidades públicas, con rigurosidad, como decía, con criterio científico, pero no estaba habilitado el ejercicio legal de la práctica. Entonces, ¿era legítimo? Sí, por la formación, por la necesidad social que se abordaba, por el nivel de respuestas que se encontraban, o sea, había un avance cierto en el tratamiento de las problemáticas que se abordaban desde la profesión, pero no había una ley de ejercicio profesional. ¿Qué había entonces? Habían leyes que respondían al modelo médico hegemónico, a los intereses dominantes. De vuelta, ley, poder, control social, intereses. Entonces, vamos a comenzar aquí con la primera ley que delimita, en realidad reduce, restringe mucho nuestro ejercicio profesional. Es la ley, decreto ley. ¿Por qué? ¿Por qué ley? ¿Por qué no ley? Porque fue hecho durante la dictadura. Y ustedes saben que las dictaduras cierran el poder legislativo. Entonces son decretos, no son leyes. Esto en toda la dictadura ocurrió así. Entonces, decreto ley 16.132, llamado ley Holmer por unos autores. A ver si la tenemos por acá. A ver si la podemos compartir. Ustedes esto ya lo han visto en la CPS, entiendo, ¿verdad? O más o menos. ¿Cómo están con eso? A ver, cuéntenme algo. Vimos el video de Analía, hermosa, divina. El video de Analía y fue mi profesora en psicopato. Y la ley 10.306 y el código de ética. Para esta semana teníamos que ver la ley de salud mental y unos casos. Y bueno, vimos los derechos humanos también. Bien, bueno. Bien. A ver si podemos, ahora ya lo acomodamos a esto. Bien. Vamos a ver esto. Bien. Bueno, ¿se ve acá? ¿Se ve bien? Bien, gracias. Bueno, yo lo he estado trabajando para compartirlo con ustedes, para no hacerlo tan tedioso, y marcar algunas cosas que me interesan para que ustedes vayan captando la lógica de lectura de las normativas. Esto que hoy les anticipaba. No nos interesan cada punto y coma, nos interesan captar la lógica que implican cada una de estas normativas. ¿Por qué las traemos? ¿Cómo las trabajamos? Bueno, 17.132. Fíjense el nombre, ya es una definición. Ejercicio de la medicina. O sea, esta ley regula el ejercicio de la medicina, odontología y de las actividades de colaboración con ambas disciplinas. ¿Se entiende? No es una ley de ejercicio de la psicología. Primer punto. Dentro de la larga lista de colaboradores, donde tenemos los técnicos en calzado ortopédico,
los ortópticos, que no sé qué serán, auxiliares de la psiquiatría. Ahí lo más cercano que aparece en el título es la psiquiatría. Esto es una reglamentación, y fíjense, enero 24 de 1967. O sea, entre el 66 y el 67, el golpe de la dictadura militar fue en el 66. Ahí entre el 66 y 67 se hizo esta norma. ¿Quién la hizo? La autodenominada Revolución Argentina, que es como se llamó la dictadura de ese momento. Porque como ustedes saben, tuvimos varias dictaduras, lamentablemente. Bueno, el presidente de facto, ¿no es cierto? Bueno, cositas que uno va marcando. Ya les voy a ir marcando algo aquí que se va a ver aún en las leyes de la democracia, de la ley de ejercicio profesional de la democracia. Fíjense, ¿quién tiene a cargo el control de las profesiones y la actividad y gobierno de la matrícula respectiva? La Secretaría de Estado de Salud Pública. Para estas profesiones, la cuestión de la matrícula, las cuestiones de las causas éticas, etcétera, etcétera, dependen de la Secretaría de Salud. Bueno, acá nos dice que en 10 minutos se corta, así que salimos y volvemos a entrar como hicimos otras veces, ¿ok? Esto no es un dato menor. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo le hago la pregunta. ¿Quiénes dirigen estos dispositivos? ¿Qué profesión? Los médicos. Los médicos son las profesiones que en general tienen a cargo estas instancias del Estado. Con lo cual, cuando hay colisión de intereses entre la psicología y la medicina, ya vemos aquí que en esta misma ley nos relegan claramente. Imagínense si uno tiene que llevar una disputa a esta instancia dirigida por médicos. ¿Cuál sería el resultado para nuestra profesión? Bueno, voy a ir saltando porque yo esto lo marqué. Fíjense. Todas estas actividades están sometidas a la fiscalización de la Secretaría de Estado de Salud Pública. Es el órgano de contralor. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy salto y vuelvo. Salto al presente y vuelvo al pasado. Porque hoy en la ley nacional, entre comillas, nacional, de ejercicio de la psicología, no hay colegios psicólogos. ¿Y quiénes hacen el control ético? Esta instancia, el Ministerio de Salud. Entonces fíjense cómo perdura este juego de poder en Ciudad de Buenos Aires, que casualmente, entre comillas, no tuvo colegio psicólogo. Y entonces, por contraste, vamos a ver qué importancia reviste tener un colegio psicólogo propio, valga la redundancia. Van a ver que estas luchas no fueron en vano, no fueron por cualquier cosa. Fueron para fortalecer nuestra profesión. Bueno, ven, la matrícula la otorga la autoridad sanitaria, o sea, la Secretaría de Estado de Salud Pública. La Secretaría de Salud Pública tiene las facultades para controlar en todos los casos la seriedad y eficiencia de las prestaciones, pudiendo intervenir de oficio. Entonces aparece un psiquiatra que dice, no, esta gente está haciendo desastre, hay que impedir su práctica, qué sé yo, y estamos muy vulnerables a este tipo de juegos de poder. ¿Se entiende? Bueno, me voy al artículo 9. Vayan anotando qué artículos, para no leer todos los otros. Artículo 9, la anestesia general. Fíjense la combinatoria, ¿no? La anestesia general, el psicoanálisis. Estamos hablando de 1967. Y los procedimientos psicoterápicos en el ámbito de la psicopatología quedan reservados a los profesionales habilitados para el ejercicio de la medicina. O sea, para hacer psicoanálisis tiene que ser médico. Que fue así como empezó. La APA, la Asociación Argentina de Psicoanálisis, perdón, la Asociación de Psicoanálisis Argentina, si no recuerdo mal, fue fundada en 1939, si no recuerdo mal, fue fundado en buena parte por médicos psiquiatras. Bien. ¿Quiénes pueden hacer la medicina? Solo se autorizará a médicos cirujanos o doctores en medicina. Claramente, nosotros estamos afuera del psicoanálisis, los médicos psicoterápicos en la psicopatología. Bien, esto es lo que quiero marcar de esta ley
que fue la primera que reguló la ley Holmberg, digamos, la ley Holmberg que viene a decirnos qué podemos y qué no podemos. Pero había algo más, porque hasta acá es lo que no podemos. Fíjense qué interesante. Ya nos están diciendo por primera vez que no podemos. Nos está diciendo en principio lo que no podemos. Vamos a ver un cachito más y ya salimos de esta ley. Porque quiero ir a ver qué nos dice para nosotros. Ven que van hablando de los odontólogos, ahora vamos a empezar con los auxiliares. O sea, los colaboradores. Ahí entramos nosotros. Se consideran actividades de colaboración de la medicina y la odontología los que ejercen los obstétricos, auxiliares de psiquiatría. No estamos con nombre ni siquiera, no dice psicólogos. Aunque van a ver que es grave porque después sí nos nombran. O sea, acá se supone que somos nosotros, auxiliares de psiquiatría, pero no dice psicólogos o psicólogas, bueno, mucho menos psicólogas. Fíjense. Bueno, vamos a ir más rápido. Acá. Acá estamos. Capítulo 10, anoten, artículo 87. De los auxiliares de la psiquiatría, y no nos nombran, son tremendos, no nos nombran. Dice, se entiende como ejercicio auxiliar de la psiquiatría la obtención de test mentales y la recopilación de antecedentes y datos ambientales de los pacientes. Esto podría ser un trabajador social también. Por eso Juan Carlos en el video va a decir, éramos testistas. Quiere decir esto, hacer test. Los que ejerzan como auxiliares de psiquiatría podrán actuar únicamente por indicación y bajo control de médico, especialista habilitado y dentro de los límites de su autorización. Fíjense el lugar que teníamos. Por eso viene el punto 1 de la unidad 4, autonomía y dependencia del quehacer profesional. Rol y función social del psicólogo, la historia de la profesión, legitimación, legalidad y relevancia jurídica. Miren de dónde partimos. O sea, en el 58 se crean las primeras carreras. 5 años duraban las carreras en ese momento. O sea, en el 63, 64 se empiezan a recibir los primeros colegas. 66, 67, ahí nomás, sale esta ley. Nos deja totalmente arrinconados a ser auxiliar del médico. Solo si nos dejan, si nos dan permiso, y en los límites que nos autoricen. Así arrancó nuestra historia. Nada que ver con lo que ustedes van a poder ejercer ahora. Por eso los quiero poner con los orígenes de la profesión. Somos resultado de todo este proceso. Y de gente como Juan Carlos Domínguez y Edith Pérez, la anterior decana, y tantos otros que lucharon para tener colegio. De hecho, Edith Pérez fue presidenta del Colegio de Psicólogos y presidenta del Colegio de Psicólogos de toda la provincia de Buenos Aires. Y demás funciones en la militancia gremial. Personalmente tuve el honor de ser vicepresidente del Distrito 11, lo cual me llena de orgullo, porque aunque a ustedes les parezca exagerado, hoy todavía hay un debate como en demérito de haber sido parte de la instancia gremial. Como que si estuviste en el colegio no entendiste nada. Tenés que ser investigador, científico, etc. Cuando te da, al contrario, una visión mucho más abarcativa de la profesión y de la formación. Pero hasta eso hubo que traspasar, ¿no? El demérito o la desconsideración de propios colegas que pensaban que por trabajar en un colegio eras como que no te daba la cabeza para hacer otra cosa, ¿no? Miren, o sea, tenías el enemigo dentro de la propia profesión, vamos a decir. Bueno, esto, estimados y estimadas, es lo que nos dieron para arrancar. Hasta acá, este fue, para nuestros primeros egresados y egresadas, la tarea que debíamos hacer. Y fíjense, deberán solicitar de la Secretaría de Estado de Salud la correspondiente autorización, que en el caso de alguna dificultad no te iban a dar ni la hora, por supuesto. Y acá en el artículo 91, por primera vez aparece la palabra psicólogos. Fíjense el ninguneo que hay acá, ¿no? Porque auxiliares de la psiquiatría
Y por único auxiliar de psiquiatría se entiende los psicólogos, podrían haber puesto psicólogos directamente. Bueno, entonces, a ver, ¿qué nos dicen? Los psicólogos podrán actuar ¿en dónde? En psicopatología. Ah, qué bueno, a ver. Ah, no, pero únicamente como colaboradores del médico. ¿Qué cosa? Bueno, del médico psiquiatra, por su indicación y bajo su supervisión, control y con las responsabilidades emergentes de los artículos 39, 49, bueno, los artículos que ya vimos anteriormente. Debiendo limitar su actuación a la obtención de test psicológicos y a la colaboración en tareas de investigación. Esto era todo. En la medicina, en la rehabilitación, digamos, podías también colaborar con el médico especializado y con los mismos límites ya mencionados. Nos estaba prohibido, expresamente dicho, como ya vimos arriba, toda actividad con personas enfermas fuera de lo expresamente autorizado en los párrafos precedentes, así como la práctica del psicoanálisis y la utilización de psicodrogas.